y rápido porque es largo lo que tenemos que hacer, así que vamos a tratar de meterlo en poco tiempo porque, bueno, se supone que la gente se aburre cuando escucha cosas muy largas, nos dicen también siempre, y bueno, qué sé yo, hay cosas que merecen un espacio más prolongado para que uno las pueda desarrollar mejor y se puedan comprender de mejor manera también. Y por eso algo que mencionamos la otra vez, solo a la gente estúpida le importan los archivos de Epstein, fueron las palabras de Donald Trump, ¿no? Solo la gente estúpida sigue insistiendo en ver la supuesta lista de clientes del infame delincuente sexual, dice Donald Trump. Y bueno, muchos te dicen, ustedes adoran a Trump, son fanáticos de Trump. Nosotros decimos las cosas como creemos que son, y como todo, hay veces viene una de cal y veces viene una de arena. Bueno, en este momento seguramente no vamos a tener una posición que sea muy simpática. Pero bueno, es lo que hay. Y yo creo que esto era algo que merecía más que un comentario al pasar. Merecía un desarrollo profundo, porque es muy grave y porque es la excusa que vamos a tener para meternos en un mundo que a veces tocamos tangencialmente, pero que existe, y de hecho no solo existe, sino es el mundo que más peso podríamos decir que tiene lo que es la cuestión de la toma de las grandes decisiones, ¿no? Políticos, pero no solo políticos, toda figura reconocida o exitosa de la sociedad moderna se ve tentado a esto. Y bueno, esto a pasar por entrar por este aro, y eso significaría una cierta validación y apoyo. Después a veces hablamos casos puntuales sobre determinadas organizaciones secretas, semisecretas, de organizaciones de inteligencia, pero la realidad es que hay un patrón que es lo que vamos a ir examinando. Vamos a hacer primero una pequeña referencia porque cuando los temas se hacen muy populares, en general no se tiene claro qué es lo que está pasando. En general se produce como una mezcla de cuestiones y uno se va perdiendo en la historia y termina quedándose con hechos anecdóticos y no con lo central. Bueno, vamos, y aparte hay gente que como siempre no siguió un caso y no termina de entender y lo agarró empezado y no sabía bien de qué se trataba, entonces no le prestó tanta atención, le suena, pero no sabe exactamente qué pasó. El caso de Jeffrey Epstein es uno de los más oscuros, escandalosos, explosivos, podríamos decir, pero también silenciado en las últimas décadas en Estados Unidos y en el mundo occidental. No solo por los delitos sexuales cometidos, que es lo que más llamó la atención, sino también por las implicaciones políticas, geopolíticas y hasta de inteligencia que arrastra. Vamos primero a los hechos concretos. ¿Qué se comprobó? ¿Qué no es un mito? ¿Qué no es una suposición? ¿Qué es algo concreto y directo? Bueno, Epstein fue condenado en el 2008 con un acuerdo judicial indulgente, podríamos decir, por delitos sexuales contra menores. Un año después se comprobó que esto era bastante más grave, hubo múltiples casos adicionales de abuso sistemático de niñas y adolescentes con el apoyo de una estructura logística. Esto lo hacía con un personaje importante que todavía está vivo, que se llama Ghislaine Maxwell. Es en realidad, o fue su socia y pareja en principio, y que fue declarada en el 2021, hace apenas 4 años, culpable de tráfico sexual y reclutamiento de menores. Eso fue lo más escandaloso y eso es lo que generó como una especie de paraguas sobre este caso, donde al haber menores de por medio no hay tanta discusión si está bien o está mal. Hay algunos que todavía son capaces de discutir esto, pero la realidad es que no es tanta la discusión como si había o hubiera, si estaríamos hablando de una situación con adultos. Muchos diríamos que sigue siendo decadente y escandalosa, pero bueno, muchos dicen son diversidades, no hay por qué meterse en temas privados. Y recuerden
¿Cómo terminó lo de Bill Clinton con la becaria? No pasó nada, básicamente. ¿Por qué? Porque eran adultos. Y mucha gente defendió en ese momento, y mucho analista, defendió el tema de, bueno, no nos metamos en la vida privada, porque será un presidente, pero tiene su vida privada y, bueno, son sus gustos. Siempre dijimos que un presidente no tiene vida privada. Un presidente simplemente obedece, por lo menos durante su mandato, a la presión pública. Si no están dispuestos a eso, al escrutinio público más extremo, simplemente no sean presidentes. Es así. Ghislaine fue la principal captadora de víctimas, era la reclutadora, que también se probó la existencia de los vuelos del Lolita Express. El Lolita Express era un avión privado de Epstein, y ahí viajó todo tipo de personajes, desde políticos, pasando por empresarios y celebridades. Entre ellos, los más llamativos y de los que se han constatado registros reales, está Bill Clinton, con 26 vuelos confirmados, el príncipe Andrew, británico, príncipe de la corona británica, con una foto de una menor incluido, Ehud Barak, quien fue primer ministro de Israel, Alain Dershowitz, abogado de mucho renombre en los Estados Unidos, y Bill Gates, con quien también hubo múltiples registros. Epstein, finalmente, ¿qué pasó? Fue muerto, o fue encontrado muerto en el 2019. Obviamente la versión oficial habla de un suicidio. Epstein parece que en realidad fue estrangulado, y las sospechas, como en este caso, que van a abundar y van a ser todas cosas que te llevan a pensar mal, tenía que ver con cámaras de vigilancia que no funcionaban en ese momento. Fíjense que estamos hablando de un personaje que comprometía a expresidentes de Estados Unidos, que comprometía actores de la política mundial, occidental, de los más importantes, empresarios, bueno, con lo que eso significa. En las celdas donde está no funcionaban las cámaras. Miren qué cosa. Puede pasar, pero justo con ese tema de las cámaras se durmieron los guardias. También se durmieron los guardias, no funcionaron las cámaras, y además se destruyeron las evidencias, o desaparecieron simplemente, de los materiales de vigilancia que había en su mansión, porque en su isla privada se confirmó que había múltiples cámaras con la idea, presuntamente, porque nadie puede ver el material, de chantajear a las figuras grabadas. ¿Qué se presume o se investiga? Bueno, hasta el momento, los vínculos que tiene con agencias de inteligencia como el Mossad, la CIA y el MI6. Podríamos decir, los tres sospechosos de siempre, ¿no? Británicos, israelíes y estadounidenses. Hay muchos analistas que inclusive señalan, y algunos funcionarios o exfuncionarios también, que Epstein era en realidad un activo de inteligencia reclutado principalmente por el Mossad, lo cual no quiere decir que no haya trabajado para más de una agencia. Y se lo vincula con redes más amplias de chantaje internacional. ¿Por qué haría esto? Porque básicamente esto era una forma de grabar a líderes influyentes en situaciones comprometedoras que condicionaran luego su futuro. Cuando uno pone jueces, fiscales y medios, uno empieza a sospechar, dado que su condena fue negociada con una total impunidad en el 2008 por el fiscal Alex Acosta, que luego sería secretario de Trump. Pensemos a ver cómo algunas decisiones polémicas, que uno diría, bueno, esto le arruinó la carrera a un personaje, más que arruinarlo, termina sirviéndole para que un tiempo después termine como secretario de Estado. Nos dijeron que Epstein pertenecía a la inteligencia y que dejáramos el caso, dijo el fiscal. Esto no es un invento, o sea, él mismo lo reconoció. Se especula que
Epstein tenía información también comprometedora sobre los Gates, Bill y Melinda Gates, relacionado con relaciones extramatrimoniales y algunos negocios un poco opacos, ¿no? También se habló de la riqueza inexplicable de Epstein. No tenía información, no tenía formación real financiera, no estaba metido en el mundo de los negocios que se supiera, pero sin embargo le comendaron el manejo de fortunas vinculadas a Lex Wexner, que es el propietario de Victoria's Secret, quien le transfirió propiedades millonarias sin que se sepa exactamente por qué razón. La lista de clientes nunca pudo ser vista oficialmente, por lo menos. No hubo procesamientos. El FBI y el Departamento de Justicia se negaron a hacerla pública. ¿Por qué? Porque se supone que compromete a muchas figuras demócratas, a Bill Clinton, a su esposa Hillary, que terminaría expuesta también por la misma situación, colaboradores, donantes del partido, etcétera. Pero también, como decíamos, a la realeza británica, dado que el príncipe Andrew tuvo que hacer un arreglo millonario ante la demanda de Virginia Giuffre, que fue una de sus víctimas, para evitar el juicio. Aquí no saben qué, también murió Virginia Giuffre, si no me equivoco, este año. Nadie que se ha acercado a esto, que se ha beneficiado, terminó disfrutando mucho de las ventajas de haber estado. Entre ellas mencionamos también que estuvo Ehud Barak, ex primer ministro israelí, pero también se sospecha que no fue el único, que hay varios empresarios israelíes relacionados a la industria de la defensa que también están vinculados por eso. ¿Qué más hay? Y esto se van a asombrar algunos que tal vez no siguieron el caso. Epstein financió instituciones como el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, y mantuvo mucha cercanía con científicos de alto perfil, como Lawrence Krauss, Marvin Minsky, y alguien que seguramente a todos les suena, Stephen Hawking. Stephen Hawking, ¿se acuerdan? Ese científico que de alguna manera se convirtió en una celebridad por su enfermedad, que le había condicionado sus capacidades físicas, y que creo que murió hace poco, o hace no mucho. Esto mostraba que Epstein tenía una proyección dentro de la élite del pensamiento occidental, y también parecería que hay agentes judiciales y de la inteligencia de Estados Unidos, desde fiscales hasta agentes del FBI, que habrían ocultado, destruido o manipulado evidencia. Esto plantea en realidad que existe una red de protección institucional. Por lo tanto, el caso de Epstein tendría que dejar las cuestiones amarillistas del lado, de transformarse en un simple escándalo sexual, con ese morbo que tiene cuando hay gente conocida de por medio, y sí también ser investigado como una estructura de poder paralela, construida sobre el chantaje, la impunidad y las alianzas con sectores de inteligencia y las élites globalistas. Y Trump hoy intenta barrerlo abajo de la alfombra, y esto le está trayendo grandes problemas con sus estructuras internas. En el movimiento de MAGA hay muchísima gente disconforme, porque uno de los grandes objetivos que tenía MAGA era difundir esto para encarcelar a todos los responsables. El famoso pantano que iba a drenar Trump tenía que ver con esto. Y Trump ahora parece que de golpe ha considerado que es una estupidez y que no debe prestar más atención. Nadie preso, no hay políticos, ni empresarios, ni banqueros, salvo Maxwell, indica que básicamente la presunción de un encubrimiento no es una fantasía, sino una realidad muy concreta. Si alguien vendría y le contaría a alguien, viene un marciano
porque existen los marcianos, y le cuentan lo que está pasando, el marciano diría, acá hay algo raro, ¿no? Bueno, entonces creo que a veces es tan grotesco el escándalo que los hace dudar, pero ¿cómo puede ser que sea cierto? Bueno, a veces son ciertas las cosas. Hay una hipótesis que empieza a tener un sentido porque también tiene sustento sociológico, histórico y geopolítico, que tiene que ver con algo que, que relaciona el poder con conductas que serían consideradas repugnantes para el común de la sociedad. Hay cosas en las esferas de poder que son impensables para la gente común. Abusos sexuales, trata de personas, pedofilia, crímenes rituales, desde Epstein hasta la nobleza belga, como sucedió con el caso Dutroux, pasando por las redes de Hollywood, la iglesia, inclusive, acuérdense, los escándalos, que después no se contó toda la historia. O sea, acá el problema era la iglesia, no, acá el problema era algunos personajes de la iglesia que se habían corrompido, no era un problema de la doctrina, sino de la falta de doctrina. En la ONU han sobrado casos y así podíamos seguir y seguir por cualquier organismo internacional. Acuérdense hasta el caso de quien iba a ser designado, iba a competir por la presidencia de Francia y después finalmente fue bajado por una denuncia de una mucama de violación. Bueno, uno termina por no saber en realidad qué es cierto y qué no, pero que es un clima sórdido y pesado, lo es. Hay crímenes financieros que son masivos, con impunidad garantizada, acciones bélicas salvajes, como las que vemos diariamente. Ahora nos enteramos que acaba Israel de bombardear la capital de Siria y dale que va, y todo es justificado mediáticamente por quienes los ordenan estas cuestiones. No es que todas las personas que sean poderosas obviamente participen en esta práctica, pero sí que hay una facción importante de ellos que tiene este tipo de conductas. Los soviéticos le habían encontrado un nombre que se llamaba compromat. Compromat es un término ruso que básicamente lo que hablaba de un sistema de material comprometedor. Básicamente, ¿de qué se trataba esto? ¿Y qué es lo que estábamos viendo en la actualidad? Es que las agencias de inteligencia proveen un escenario para que alguien se corrompa. Evidentemente hay algo en esa persona que la hace susceptible de hacer semejantes atrocidades y se lo introduce luego en un círculo donde haya drogas, sexo, menores, dinero ilícito, y todo esto se registra paralelamente con fotos, con testigos, con filmaciones. Y luego, ¿qué se hace? Se garantiza el ascenso de este individuo. Un personaje de tercera línea que se lo somete a estas prácticas y luego misteriosamente tiene una carrera meteórica en una gran empresa o en un estado. Se lo protege, se le allana el camino, ya sea político, financiero, se le da prestigio, se le da poder, pero ya está marcado. Ya esa persona nunca va a poder ser independiente. Se utiliza entonces el chantaje como una forma de control. Cuando esa persona entonces llega a una posición clave, esto se ha trabajado durante muchos años para que llegue esa persona clave, a esa posición clave, no puede actuar libremente. Si quiere rebelarse, se le recuerda que, bueno, que sabemos las cosas que esconde, los muertos que tiene en el placar. Entonces ya no hace falta ni mostrar pruebas, basta que esta persona sepa por lo que pasó y que alguien tiene material que es absolutamente comprometedor. Por eso, este mecanismo ha sido una práctica habitual de los servicios de inteligencia, pero también de las mafias, de las logias, de oligarquías locales, globales y demás. Es básicamente una forma de controlar el poder muy efectiva, muchas veces más que la coacción directa, porque no tiene escape.
El poder se basa en la culpa y el miedo, en la defenestración pública de ese personaje, que ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Suicidarse, no tiene otro camino. Y no todo el mundo quiere suicidarse, y aún así su nombre va a quedar manchado. Por lo tanto, queda entregado a estas posiciones. Entonces ahí es donde aparecen situaciones tan extremas como la pedofilia. ¿Por qué? Porque genera un nivel de repugnancia, vuelvo a insistir, en el ciudadano medio y común, y una condena social tan grave que esto garantiza el control absoluto del individuo, el personaje que ha sido grabado en estos actos y que hay testigos y que puede ser exhibido públicamente, ya no tiene salida, ya es susceptible de ser sobornado todo lo que quieran estos servicios o esta organización que haya hecho esto, ¿no? En algunos casos también hay una hipótesis más oscura que esta todavía, que tiene que ver con actos rituales de iniciación o símbolos de ruptura ética definitiva, ¿no? Donde de alguna manera esto sirve como una divisoria de nosotros, los seres humanos comunes y corrientes, buenos o malos, con nuestras falencias, de una carta diferente, superior, que va más allá de la moral común. Es un paso hacia el más allá del bien y del mal. Es un club cerrado de intocables, en los cuales una vez que se ingresa no hay retorno. Y hay un compromiso absoluto. Pero también la recompensa es el poder absoluto. Muchos dirigentes que parecen libres, que se pintan a sí mismos de revolucionarios, en realidad no lo son, porque solo pueden actuar dentro del papel que se les asignó. Y van a tener que hacer ese papel, crean o no, y en los límites que se les ha marcado. El sistema los va a proteger mientras se mueven de esta manera, pero también los está mirando, los está observando, y cuando saquen los pies del plato, básicamente pasa a ser un objetivo. Y eso genera miedo, y ese miedo es control. Por eso, en casos como lo de Epstein, nunca terminan de explotar del todo. ¿Por qué? Porque comprometen las estructuras reales, políticos, económicas, mediáticas, judiciales, financieras, es decir, el poder real. Cuando uno quiere saber qué es el poder real, bueno, de alguna manera es quien maneja esto. Ese es el poder real. El otro es un sector gerenciado que lo tienen agarrado para que no pueda hacer más nada. Entonces, sí existe una correlación entre el poder y las conductas aberrantes, no porque sea solo una cuestión de perversión casual que surgió y se aprovechó, que puede ser, pero en general es porque estas prácticas funcionan como un mecanismo de chantaje y control. No se trata solo de corrupción, sino de ingeniería de dominación, donde una élite se asegura que nadie va a poder moverse por fuera de los marcos que se le ha asignado, sin que termine por ser hundido completamente. En ese sentido, lo que demuestra el caso de Epstein, que esto no es una anomalía del sistema, no es una rareza que pasó y que se va a combatir, sino es un patrón. Y de esta manera entendemos cómo funciona realmente el mundo y por qué los pueblos, cuando votan, nunca cambian nada. Por eso nosotros le decimos que hay una simulación, porque los problemas de fondo no cambian, porque está asegurado que uno va a elegir entre candidatos que no van a cambiar nada, porque están todos sostenidos de alguna manera. Todos los que uno conoce o puede llegar a conocer o que tienen proyección, tienen algo desde lo cual se lo puede enganchar. Porque si esa persona no tiene de dónde agarrarlo, simplemente se puede salir de control. Por lo tanto, nunca va a acceder a una posición. Por eso van a ver que de golpe, meteóricamente, a una persona se la ensalza y pasa a ser un político importante o un animador importante o un analista importante, porque responde a esos factores de poder. ¿Por qué? Muchas veces por casos de pederastía o cosas por el estilo, que lo comprometen definitivamente. Porque si no tuviera eso,
nunca hubiese llegado a esa posición, no importa el talento o la honestidad que tenga. Simplemente el sistema lo va a filtrar, porque no se permite que alguien independiente pueda acceder ahí. Trump tiene una relación confusa, para ser generoso, ¿no?, con Epstein. Trump fue amigo personal de Epstein durante muchos años. Hay fotos públicas con él, registros de fiestas y declaraciones mutuas de apoyo, como en el 2002, cuando Trump dijo: conozco a Jeff por Epstein desde hace 15 años. Es un tipo fantástico. Le gustan las mujeres bellas tanto como a mí, y muchas de ellas son jóvenes. Bueno, Trump tiene cierta tendencia a hablar de más, y evidentemente esta frase no lo ha apoyado demasiado. También se ha registrado la presencia de Trump en una agenda de vuelos en el Lolita Express, por lo menos en un caso. Y ha sido anfitrión de fiestas en Mar-a-Lago, en la residencia, ahí donde a veces viaja Milei, con Epstein y chicas que eran muy jóvenes, incluyendo a Virginia Giuffre, quien trabajaba ahí. En el 2019, Trump se distancia de Epstein, dice que ya no tiene contacto con él, que le había roto el diálogo, y en el 2025 ya simplemente se refiere a que no le interesa el tema. Y básicamente es un poquito llamativo lo que pasó si uno ve todo el cuadro. Cuando Trump fue presidente, y ahora que ha sido de vuelta, que ha llegado por segunda vez, no impulsó investigaciones especiales. Cuando tenía todo el aparato del Estado, debería tenerlo bajo su control, no desclasificó, no presionó al FBI, no encarceló a nadie. Pudo haber ordenado desclasificar toda la red, pero optó por callarse la boca. ¿Por qué? Y ahí recordamos este término que usaban los soviéticos en su momento, el compromat. Si Trump está comprometido, si Trump en algún momento tuvo algún desliz, esto explicaría mucho. Si tuvo conductas contradictorias y se presenta ahora como un enemigo del sistema, pero bueno, claro, en este caso estaría limitado. Por eso hay caminos que puede recorrer y caminos que no. Si transcurre o sobrepasa esas reglas, bueno, se pueden producir filtraciones comprometedoras. Y ahí vemos cómo hemos tenido esta posición de Trump ambivalente, que se distancia a veces de ese relato de presunta rebeldía, y que parecería que no puede cruzar sin sufrir consecuencias. Es decir, Trump puede ser víctima del mismo sistema que él pretende combatir. Y claro, esto es lo complicado de la situación, porque esto limitaría sus capacidades. Por eso uno puede entender por qué razón termina cediendo, por ejemplo, con Israel. Y porque si esto fue una operación del Mossad y está comprometido, evidentemente Trump tiene límites marcados sobre lo que puede hacer. Obviamente esto es imposible de probar, no hay pruebas contra Trump, no hay testimonios directos, no hay grabaciones que tenga que ver con abuso de menores o algo de ese estilo, ¿no? Lo que hay en realidad son vínculos sociales, como mencionamos, confirmados, declaraciones ambiguas y hasta algunos accionares y silencios bastante sospechosos. Pero, claro, categóricamente no podríamos afirmar que Trump participó en las prácticas de Epstein, pero tampoco lo podemos descartar. Y dada su conducta actual, podríamos pensar que Trump puede estar atrapado, sea por haber participado, por haber sido testigo o por haber coqueteado con este mundo
aunque no se haya ensuciado demasiado, pero lo suficiente como para que esto sea una muy mala noticia. Y que de alguna manera entonces su silencio actual sobre el tema y su cambio de postura en algunas cuestiones que se le está cuestionando desde MAGA, es porque está encontrando su límite. Ya no, el poder no tolera demasiadas omisiones. Ya se le advierte que puede gestionar hasta determinado punto, pero una ruptura final con el sistema no va a ser tolerada, porque básicamente ha vendido su alma al diablo, si es así, y por lo tanto no tiene la pureza necesaria para encarar este proyecto. Y esto es una de las cosas que se está discutiendo precisamente dentro de MAGA, donde hay muchos descontentos con Trump, porque Trump fue elegido para hacer otra cosa y no exactamente la que está haciendo ahora. O sea, por eso también Putin, probablemente informado de toda esta historia, tiene una posición de, bueno, de ayudarlo, de simpatía, de cordialidad, pero en ningún momento dijo, bueno, paramos la producción, salimos de Ucrania, negociamos, porque no es confiable, porque sabe que Trump en definitiva no controla realmente al Estado profundo. La hipótesis de Jeffrey Epstein, que dice que tiene vínculos o tenía vínculos con el Mossad, no tiene que ver solo con que su apellido es judío, porque esto sería una simplificación muy burda. Es básicamente porque hay muchos indicios de relaciones, patrones y una forma de operar que coinciden con lo que se conoce de operaciones de inteligencia israelí, que utiliza estas prácticas. Vamos a verlas con un poquito más de detalle para ir dándonos cuenta, bueno, si hay algún asidero en pensar que el Mossad puede estar metido en esto. Y ahí aparece Ghislaine Maxwell, su pareja, la que hoy está encarcelada, que mencionamos, cuyo padre era Robert Maxwell. Y ahí es donde, podríamos decir, encontramos la punta de donde tirar. Maxwell era el padre de Ghislaine, y fue un magnate de los medios británico-israelí con vínculos sospechosos con el Mossad. Murió en extrañas circunstancias, y lo curioso fue que el Mossad asistió, tuvo presencia en lo que se le dio una entidad de funeral de Estado, ¿no? Se cree que trabajó como doble y hasta triple agente, y su hija Maxwell habría heredado los contactos, y además fue la pieza organizativa del sistema de Epstein. Recuerden que decíamos que Ghislaine fue quien reclutaba a las jóvenes y era quien manejaba básicamente esta situación, ¿no? Esto es lo que se identifica de alguna manera con un modus operandi típico de las agencias de inteligencia, donde el Mossad es una, pero no es mucho, fue conocida la KGB por funcionar así, la CIA y demás. Es una práctica muy común de los agentes de inteligencia. Los que quieran saber cómo funciona esto, si bien es una ficción, vean esa serie de Americans, y ahí se van a entretener bastante viendo precisamente cómo los agentes están dispuestos a todo. Después saquen el romanticismo propio de la versión televisiva y bueno, empiezan a acercarse a ver cómo esto puede funcionar. Es común el reclutamiento de chicas jóvenes para que hagan favores sexuales a figuras de poder, y esto no incluye solo a los políticos, a los empresarios, científicos, deportistas y demás, cualquiera que tenga alguna capacidad de trascender sobre la opinión pública. Y esto precisamente es lo que luego se va a grabar para condicionar las acciones futuras de esa persona. Entonces, básicamente lo que hacen los servicios de inteligencia, incluyendo al Mossad, es recolectar información para el Kompromat ruso
y asegurar de esa manera el control mediante el chantaje. Epstein tuvo relaciones de negocios con Ehud Barak, quien fue primer ministro de Israel. Barak recibió aparentemente financiamiento directo de Epstein para una startup. Tenía vínculos con Lex Wexner, el magnate que ya habíamos mencionado anteriormente, donante pro-israelí, quien le puso a su nombre propiedades sin que nadie pueda saber exactamente qué pasó. Por lo tanto, Epstein no era solo un playboy rico que se divertía y era lo que quería hacer en el mundo, ¿no? Una especie de, me acuerdo cómo se llamaba se me fue el nombre. No era una especie de playboy, para los argentinos un Isidoro Cañones, los que tienen algunos años. Era básicamente un nodo, un centro de poder real, de tráfico de influencias y de inteligencia, al más alto nivel. Uno puede preguntarse entonces, si no es así, ¿por qué nunca fue investigado a fondo? ¿Por qué ya existían denuncias a partir de los 90 y que fueron ignoradas? ¿Por qué tanto juez, fiscal, agencias federales y hasta medios de comunicación simplemente miraban para otro lado? ¿Por qué cuando fue arrestado murió en una circunstancia absurda, con cámaras que se rompieron y guardias que se durmieron? La respuesta que muchos dan es porque básicamente, y esto parece lo más obvio, estaba protegido por intereses importantes, muy importantes, y eso podía ser el Mossad, la CIA o algún servicio de inteligencia de alto nivel aliado, ¿no? Israel ha sufrido acusaciones a lo largo de su historia por utilizar este tipo de prácticas. Ex agentes como Víctor Ostrovsky, que perteneció al Mossad, hablaban de cómo se utiliza el chantaje financiero y sexual como herramienta de influencia internacional para poder controlar precisamente todo funcionario de peso en países estratégicos. A veces uno se pregunta, ¿por qué tanta impunidad tiene Israel? Porque tal vez ha conseguido una red que ha comprometido a muchísima gente que llegó al poder. Es decir, no llegó exclusivamente porque el Mossad lo puso, pero el Mossad puso huevo muchas canastas y las ayudó a que algunos lleguen al poder. Y fue construyendo una red en los países occidentales que le permite luego hacer campañas como las que realiza. No importa demasiado lo que cada uno piense en lo individual, reciben la orden y la tienen que ejecutar. Lo que tiene de diferente el caso Epstein con otros que ha habido en el pasado es que fue la masividad, la importancia que tuvo el caso, la cantidad que se hizo, el tiempo que se prolongó y la magnitud de los personajes. El Mossad, básicamente, como toda la agencia de inteligencia que hace bien su trabajo, empezó a perder protagonismo, porque nadie quiere aparecer por eso. Pero con el tiempo y con los desaguisados que pasaron en Israel, la cantidad de ataques, la tensión, uno nota que ha comenzado internacionalmente un cuestionamiento al Estado de Israel y sus políticas. Ya no es algo sacrosanto, sagrado, que nadie puede discutir, sino que empiezan a proliferar las críticas y las amenazas de denuncias por antisemitismo y demás, ya no alcanzan para detener la ola de críticas ante las barbaridades que estamos viendo en Medio Oriente. Y esto ha permitido de alguna manera que se vaya rompiendo ese tabú, que el apoyo incondicional a Israel no sea tan monolítico, y esto está generando, que es lo que importa, porque es donde se toman las decisiones,
un rechazo importante en las propias bases de MAGA. Por eso yo ya he hecho programas hablando que MAGA es una cosa y Trump es otra. Porque Trump puede ser el que esté agarrado, pero no MAGA. Y MAGA empieza a decir por qué Trump está haciendo lo que está haciendo con Israel. Así se va entendiendo cuál es la idea. Epstein, en este contexto, básicamente fue la chispa que enciende esto. No solo porque hay un personaje, que es Epstein mismo, sino porque hay todo un sistema que lo protege y un sistema de inteligencia que aparentemente ha estado detrás. Entonces no es un problema de que Epstein sea judío y se lo persiga o se lo señale por su origen, sino porque hay detrás de él una trama de relaciones, encubrimientos, modus operandi y conexiones con figuras del poder israelí que apuntan con fuerza a que el Mossad era el operador de esta historia y era quien se beneficiaba con las informaciones que se conseguían ahí y con la capacidad de presión. Eso era lo que le daba ese poder absoluto casi que tiene el Mossad. Y este vendría a ser el núcleo central del escándalo. La posibilidad de que exista una red de inteligencia extranjera dentro de los Estados Unidos que tenga control sobre una buena parte de la élite política, judicial y económica de los Estados Unidos y que usaba para mayor escándalo pequeños niños, niñas en realidad, niños y niñas creo que, pero básicamente niñas, como una forma de intercambio, ¿no? Por eso hasta hoy no hay una revelación completa y lo que hay son muchas amenazas para que esto se frene. Maxwell, el padre de Ghislaine, en realidad se llamaba Jan Ludwig Hyman Benjamin Hoch, magnate de medios judíos, como dijeron, propietario del grupo Mirror Group Newspaper, fue parlamentario británico, empresario y donante generoso, murió en el 91, se cayó de un yate en las Islas Canarias, bueno, hay gente que tiene mala suerte, y oficialmente fue un accidente esto, ¿no? Pero bueno, como muchas cosas parecen en esa familia, se sospechó de un asesinato encubierto. Lo que sí está casi confirmado, de lo que se puede saber en estas cosas, ¿no? Por supuesto, era que era un agente del Mossad. Hay múltiples testimonios, entre ellos el de Ari Ben Menashe, ex agente israelí, que declaró que Maxwell trabajaba para el Mossad desde hace años y que fue clave en la colocación de software espía de Israel en los sistemas occidentales. Otro que parece que habló del tema fue Seymour Hersh, el periodista ganador del premio Pulitzer, que también lo mencionó como emparentado con operaciones encubiertas, el que mencionamos anteriormente, Víctor Ostrowski, ex agente del Mossad y autor de By Way of Deception, donde confirmaba que Maxwell participó en tareas de desinformación y canalización de fondos. En el funeral de Robert Maxwell, que se produjo en Jerusalén, y como dijimos anteriormente, recibió honores de parte del Estado de Israel, algo que no es habitual para un ciudadano británico que no tenía cargos diplomáticos ni militares dentro de Israel. Para su muerte, para su funeral, asistieron Yitzhak Shamir, en ese momento primer ministro y ex jefe del Mossad, Herzog, el presidente de Israel, y Ehud Olmert, quien sería un futuro primer ministro y que en ese momento era vicealcalde de Jerusalén. Shamir declaró en su momento, "He done more for Israel than can today be said". Es decir, hizo más por Israel de lo que hoy se puede decir. Una frase que básicamente es críptica, pero que es bastante claro, que alude al trabajo de inteligencia que pudo haber relacionado, que pudo haber efectuado Maxwell, ¿no?
Por lo tanto, es bastante factible suponer que este trabajo no se perdió y continuó con Ghislaine Maxwell, su hija, que continuó con los vínculos que tenía en el Mossad, dado que además ella fue quien introdujo a Epstein en las altas esferas. Si vamos viendo el cuadro, empieza a tener toda una lógica de coordinación. Ella era quien reclutaba a las víctimas, coordinaba las entregas y manejaba las propiedades y las agendas. Y era cómplice directa del sistema de chantaje que recuerda las operaciones que hacía su padre. De alguna manera, entonces, y esto sostenido con la presencia del Mossad y del liderazgo israelí en el funeral de Maxwell, habla de, bueno, básicamente de una protección poderosa del aparato de inteligencia israelí. Y Ghislaine no solo pudo haber heredado ese legado, sino que en realidad lo potenció y lo vinculó a una red más perversa que era la que estaba construyendo con Epstein. Por eso hablar del Mossad en este contexto no es de conspiranoia, sino básicamente un análisis geopolítico que tiene infinidad de pruebas y testimonios, ¿no? Hoy Ghislaine está recluida en una prisión de baja seguridad en Florida, lo cual, dada la gravedad de los delitos y todo lo que está pasando alrededor de esto, generó muchas controversias en Estados Unidos porque es muy beneficioso, podríamos decir, el sistema en la cual ella está y que además le permitiría para el 2036 aproximadamente salir por buen comportamiento. No, ella nunca habló de los clientes, no reveló la lista, y ella básicamente se negó a sostener esto. Solo dijo en el 2023 que Epstein había muerto en la calle, asesinado, en la celda asesinado, y que no se había suicidado. Pero claro, parece que después negoció porque se guardó a silencio y básicamente tuvieron una condena suave, tiene condiciones carcelarias, como decíamos, muy generosas, y asumió como es este juego, evidentemente. A veces se pierde, pero si guardas silencio, la red sigue funcionando y te sostiene. Si hablas o si sos una amenaza, bueno, probablemente termines muerto. Epstein no era, podríamos decir, del riñón de la inteligencia, como sí lo es Ghislaine, y tal vez no entendió esto, habrá intentado forzar donde no se podía y no aceptar que había perdido y que le tocaba ir preso, y terminó muerto. Pero esto, ¿qué nos deja? Nos deja una visión sobre la corrupción moral que está acentuada en Occidente y que contrasta un poco con lo que pasa con Rusia o China. En China y en Rusia no hay un mismo nivel de corrupción que el que se ve en Occidente, por lo menos en esta estructura moral, ¿no? No hay que se conozcan abusos sexuales sistemáticos, siempre obviamente hay casos aislados, no hay pedofilia encubierta, no hay una manipulación cultural degenerativa o redes de chantajes con tintes rituales. Eso en Occidente no sí es normal. Hay redes de pedofilia con protección institucional, como este caso que estamos viendo de Epstein, el de Dutroux o el de Savile, ¿se acuerdan? El cómico británico. Hay una industria cultural con contenidos hipersexualizados para niños. Hay una ideología identitaria que destruye la noción de familia, patria y biología. Y hay una justicia selectiva que deja impunes delitos muy graves si estas personas están relacionadas al sistema. Una élite financiera y política chantajeada, ya sea degenerada por motus propio o comprada, pero no por una forma
de acción individual. No es que cada uno de estos individuos es alguien con esta deshonestidad, sino porque esto es parte de un método de control. La situación no es accidental, es un proceso de ingeniería social construido y deliberado para destruir precisamente tradiciones, familia, religión, nación, exactamente las razones por las cuales Putin trabajó en Rusia para poner de pie a su país y las razones que utilizó para frenar, para no dejar entrar precisamente al poder occidental blando, vía fundaciones, ONGs y demás. De esta manera debilitan la resistencia cultural y crean masas desorientadas y manipulables. Putin lo combate esto abiertamente, prohíbe la propaganda LGBTQ dirigida a menores y cada vez más al resto de la sociedad, reafirma el rol clave de la familia, de tener hijos y de tener una cultura nacional. No hay escándalos públicos sobre redes de pedofilia como sucede en Occidente, por lo menos institucionales. Si bien existe corrupción en todos los estados del mundo, existe corrupción, esto está más ligada a la cuestión económica y burocrática que a lo cultural o moral masivo. La Iglesia Ortodoxa y los valores tradicionales han sido los encargados de revitalizar el papel moral y defender el espíritu del Estado. En China la situación es más o menos parecida. El Partido Comunista tiene un control de hierro sobre los contenidos culturales. No hay espacio para ideologías de género, para espectáculos de drag queens para niños, ni otras formas de disolución cultural. La moral pública es muy vigilada. Si un funcionario cae en un escándalo sexual, es purgado sin ningún tipo de contemplaciones y no importa a qué rango pertenezca. Si es de alto mando, también será baneado rápidamente. La política cultural que sigue China es nacionalista, conservadora y orientada a la cohesión social, y China basa su política en pragmatismo y orden. Por supuesto, entonces, que sí, no son los paraísos morales, no existe eso sobre la tierra, pero en China la corrupción la vemos a favor de grupos empresarios, licitaciones, nepotismo. Hay mucho de traer amigos, paisanos o familiares. Y en Rusia tiene que ver con las oligarquías, tráfico de influencia, evasión fiscal, pero lo que no hay es una agenda para disolver identidades culturales, no hay una industria de entretenimiento degenerativa al servicio de la fragmentación social, no hay un sistema de castas que encubra pedófilos, y no hay una casta política en rituales de humillación o chantaje sexual, por lo menos nunca hemos visto un caso así. Porque por esa razón Rusia y China tienen estructuras culturales tradicionales que no han sido expuestas a la corrupción del liberalismo occidental extremo, desconfían de ese liberalismo, lo califican de disolvente y basan su poder, su fuerza, su cohesión interna en proyectos civilizatorios propios con raíces históricas que son milenarias y no las someten a valores posmodernos. Por eso la deconstrucción en estos países no existe. No solo no existe, es absolutamente combatido algo que vaya por esa situación. Esa situación de degradación moral planificada en Occidente no es casual y termina siendo una forma de control político y social. Rusia y China, con todos los defectos que podemos señalar, no permiten que esto penetre en las raíces de su sociedad y no permiten que esto anide en los centros de poder. Porque una vez que entra es muy difícil sacarlo. Nosotros hablamos de los narcoestados, pero esto tiene la misma lógica. Una vez que se instala es muy difícil combatirlo. Por eso cuando
se mira hacia Oriente, no hay que hacerlo solo por la cuestión dura de la geopolítica, sino además por los valores y sentido de civilización que Occidente está perdiendo, dado que está legitimando la forma más grave, tal vez, que serían los abusos a niños y la destrucción de identidades. Eh, no es casualidad lo que está pasando, que haya un silencio sobre la corrupción moral estructural en las élites occidentales, porque esto es parte del mecanismo de dominación. Es básicamente un tabú que funciona en beneficio del poder. Los grandes medios de comunicación, los que ustedes imaginen, CNN, BBC, Le Monde, El País, Clarín, acá, están profundamente entrelazados con las élites que se benefician con esa corrupción. Por eso van a ver que en los medios de comunicación cualquier cosa como esta se traduce, se señala como una teoría conspirativa. No importa que haya un montón de casos probados con testimonios, con documentos, como es el caso de Epstein, sino simplemente es una teoría conspirativa. Si hablas moralmente sobre un tema, si vos decís que eso moralmente está mal, básicamente eso es un anti-gay, un fascista, un misógino, y redirigen el foco. Entonces, ¿qué te hablan? De consentimiento y diversidad, no de chantaje sexual, ritos de poder o redes encubiertas. El resultado es que en realidad los medios lo que hacen no es informar, sino administrar el campo de lo que se puede decir y cómo decirlo. Lo otro destacable, creo, es que no se trata solo de un análisis geopolítico clásico el que debe hacerse. Los enfoques convencionales de la geopolítica, como los que estamos acostumbrados a ser tomados en serio, como los de Kissinger, los de Brzezinski, son básicamente lo que se limita a los intereses estratégicos, cuando se habla de energía, de armamento, de rutas comerciales, competencia entre estados nacionales. Son análisis racionales de actores en pugna, pero ¿qué ignoran esos análisis? ¿Qué es lo que nosotros venimos insistiendo desde hace mucho tiempo? Ignoran algo clave, que son los factores metapolíticos y culturales profundos. Es decir, el uso del chantaje sexual para manipular a un líder no lo contempla ninguno de estos actores. No van a ver ninguno de los grandes analistas geopolíticos, más de los medios de comunicación, que señale el chantaje sexual como una actividad. Sin embargo, las agencias de inteligencia lo utilizan, y lo utilizan con mucho éxito y con mucha frecuencia. ¿Por qué entonces esto no se mete dentro del análisis? Esa es la pregunta. Esta degeneración moral se transforma básicamente en una guerra cultural, porque destruye el tejido identitario e impide resistencia. No es una cosa que se nos ocurre a nosotros hablar en este espacio y que nos dicen otra vez vuelven con lo mismo y se ríen. Es porque es la clave de entender cómo funciona el sistema de poder en Occidente. Porque yo consigo una ruta comercial o yo desato una guerra, muchas veces simplemente porque los líderes de ese país, los que toman las decisiones, están corrompidos de tal forma que yo les indico lo que tienen que hacer, y lo tienen que hacer porque si no serían expuestos a algo tan brutal que no lo soportarían. Y esta lógica no está hecha en ningún análisis geopolítico y cae en ese brumoso espacio de las teorías conspirativas. Y no es conspiración, es realidad dura y concreta. Por eso uno ve personajes como Alexander Dugin, que son absolutamente marginados, Alain de Benoist, Lucien Cerizet, e inclusive de alguna manera nosotros mismos, desde nuestra precaria capacidad, intentamos ver la realidad de otra manera. Estos espacios que mencionamos son los que entienden que la geopolítica real es la lucha por el alma humana, no solo los territorios y recursos,
que conocemos y cómo se ven. Es clave entonces que incorporemos este eje en los análisis políticos, porque si no comprendemos cómo el poder en realidad modela la cultura y la moral, el análisis geopolítico nos queda huérfano, le falta una pata, nos queda incompleto. La guerra se libra en muchos planos, pero no solo son misiles y sanciones como nos cuentan. Se libra también con una educación que destruye la moral pública, generando un entretenimiento infantil y sexualizado, que lo vemos todos los santos días alrededor nuestro, con ideologías identitarias que son fracturantes en sí mismas, que disuelven, que corrompen, con redes de chantaje que son ocultas a la luz pública, y básicamente con la narcotización emocional masiva. Todo esto, y ya con esto termino, tiene como consecuencias geopolíticas directas la creación de una sociedad moralmente destruida que no puede resistir la dominación extranjera. No hay voluntad de resistir, ni siquiera identificar el problema. El hecho de que no se hable entonces en los medios o en los análisis convencionales no hace que esto sea menos real. Simplemente el propio silencio que tiene el poder y sus instrumentos muestra que estamos acertados en hablar de la centralidad de este problema. Porque ¿por qué no hablar de algo si es tan grave o si es falso? Porque se podía desmentir. Dedican horas y horas de material a cosas absolutamente inconducentes. ¿Tan difícil sería hacer lo mismo con esto? No, porque no se quiere instalar esta discusión. Porque si uno la instala, aunque sea para criticarla, esto empieza a generar interés, curiosidad, investigaciones y después la cosa no termina bien. Entonces, lo que no se puede decir en voz alta, básicamente es lo más importante siempre. Y es lo que sostiene las verdaderas estructuras de poder. Quienes aspiran a comprender la realidad en la que nos movemos necesitan un análisis serio del mundo actual y no pueden ignorar la dimensión moral y cultural, porque básicamente si no entienden de qué va, no entienden de qué se trata esta guerra que está en curso, que es por las mentes y por el alma de los pueblos.